La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Pues el día de hoy quiero compartir algo corto, algo breve. ¿Me aguantan 30 minutos? ¿Sí? Yo quiero compartir contigo unas promesas en la palabra. La palabra de Dios está plagada de promesas. Algunos que han contado las promesas de la Biblia dicen que hay más de 3,500 promesas en las Escrituras, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos caminar no por vista, sino por fe. Entonces, los pasos que tú y yo debemos de dar deben ser pasos de fe. Nosotros no nos movemos por el sentir. Tavo muy bien lo instruyó el domingo en la predicación que nos impartió, hablando de que a veces no sentimos a Dios. Pero decía Tavo muy bien que no se trata de sentir. El cristianismo no es un sentimiento, aunque los hay, pero no se trata de sentir, sino se trata de dar pasos en fe. Alguno preguntará, ¿fe en qué? Fe en cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Entonces, cada paso que nosotros demos aquí en esta vida debe ser sobre las promesas que hay en la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces vamos a Isaías 41. Fíjate, en este capítulo del profeta Isaías, en este capítulo 41 hay 3 promesas de Dios para no temer. ¿Promesas para qué? Para no temer, para no tener miedo. Y 3 veces repite la misma frase el profeta Isaías. Es Dios hablando a través del profeta y diciéndole a su pueblo 3 veces: no temas. ¿Por qué repetirá tanto el Señor en este capítulo esta frase de no temas? ¿Será que somos personas temerosas? ¿Será que nos da miedo? Sí, la verdad sí. La verdad es de que el hombre tiene que convivir con el miedo desde que éste fue detonado en el huerto del Edén. Cuando tú lees Génesis capítulo 3, ahí está la historia de cuando el hombre cayó por pecar, por comer del fruto prohibido. Y dice la escritura que Adán tuvo miedo. Es la primera vez que encontramos en las escrituras el temor, el miedo. Y desde entonces es una emoción o un sentimiento con el cual tenemos que aprender a convivir tú y yo. El problema no es sentir miedo, no. Miedo todos sentimos. Y levante la mano el que no ha sentido miedo en su vida. No hay nadie. Supongo yo que todos hemos sentido miedo. El problema no es sentir el miedo. El problema es dejar que el miedo se anide o se asiente en nosotros. Que el miedo haga residencia en nuestras vidas. Este capítulo 41 de Isaías, hay estas promesas, estas 3 promesas de no temer, y van dirigidas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está cautivo. Está cautivo, está preso. Pero el pueblo de Dios va a ser liberado y va a tener que regresar a Jerusalén y reconstruir Jerusalén. Pero para poder obedecer la palabra de Dios, para creerla, para avanzar y para reconstruir, el pueblo requería no tener miedo, o lo contrario, tener valor. Lo mismo es para ti y para mí el día de hoy. Tú y yo necesitamos valor para avanzar, para creerle a Dios y para edificar. Si tenemos miedo, no vamos a poder hacer ninguna de estas 3 cosas. Por eso Dios le dice aquí al pueblo, a su pueblo, que no teman.
El miedo no nos permite conquistar. Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. En esta parte de la escritura, Deuteronomio 1, fíjate lo que dice. Empieza con una pregunta este versículo diciendo: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Esto es lo que dice el pueblo de Israel después de que oyen lo que los 10 espías les dijeron de la tierra prometida. El mensaje de los 10 espías, eran 12, pero 10 de ellos trajeron un mensaje negativo, diciendo: es una tierra muy buena. Sí, es cierto, es una tierra donde fluye leche y miel, pero hay gigantes. No vamos a poder contra esos pueblos. Son pueblos más fuertes que nosotros. Por eso es que dice aquí la escritura que nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Cuál fue el resultado de este temor? Que el pueblo de Israel no quiso cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Esta generación se quedó en el desierto 40 años hasta que murieron todos. El temor es un paralizante, mi amado. El temor nunca te va a dejar avanzar. El temor no nos permite conquistar. Sin embargo, hay un mundo por ganar. Por eso es que no debemos de tener miedo. Porque estamos aquí, la iglesia está aquí en este mundo para conquistar el mundo por medio del poder de Dios. El miedo nos hace dudar de la palabra de Dios. En este mismo capítulo de Deuteronomio 1, dice el versículo 29: entonces les dije: no teman ni tengan miedo de ellos. Esto es lo que les dice Moisés al pueblo de Israel. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes. Mira qué promesa. Conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos. Moisés les está diciendo: acuérdense lo que Dios hizo en Egipto, con qué poder los liberó, sino más con las 10 plagas. Tenía el pueblo de Israel para ver el Dios poderoso que tenían. Y Moisés les está recordando: no se preocupen, no tengan miedo, Dios va a pelear por ustedes. Acuérdense lo que hizo en Egipto para liberarlos. ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 31: y en el desierto han visto que Dios, Jehová tu Dios, te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y luego dice el 32: y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios. A pesar de todo lo que habían visto, a pesar del que habían visto el poder de Dios. No era una plática que les estaba dando Moisés de historia, donde ellos no lo habían visto. Ellos vieron las 10 plagas, presenciaron el poder de Dios y vieron todo el poder de Dios en el desierto, de la forma sobrenatural que los acompañaba. Pero era tanto el miedo que tenían que no creyeron en las promesas de Dios. El miedo nos hace ser desobedientes a la palabra de Dios. El miedo nos hace dudar de la palabra de Dios. Pero hay mandamientos que tú y yo tenemos que obedecer. Por eso es que no debemos de tener miedo, porque es la obediencia la mayor expresión de amor a Dios. Lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Tú quieres demostrar que amas a Dios? Obedécelo. El que obedece los mandamientos, ese es el que ama a Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si no obedezco, son puras palabras. Hay mandamientos que obedecer. No debemos de temer. Y el miedo no nos permite edificar. En Esdras capítulo 44, en ese capítulo de Esdras 44, el pueblo está reconstruyendo el templo
de Jerusalén. La generación de Esdras es una generación que vuelve a Jerusalén y vuelven para reconstruir el templo que estaba destruido. Pero dice allí la escritura, versículo 4, Esdras 4:4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. ¿Y qué dice? Y lo atemorizó para que no edificara. Cuando hay miedo, tú no puedes edificar nada. No puedes edificar tu vida, no puedes edificar tu familia, no puedes edificar un matrimonio, no puedes edificar tus hijos. El miedo no lo permite. Pero hay un reino que tú y yo tenemos que levantar. Estamos aquí para establecer el reino de Dios y edificar el reino de Dios. Tenemos que edificar la iglesia de Jesucristo. Por eso es que no podemos permitirnos tener miedo, anidar el miedo. Entonces, vamos ahora sí a entrar a estas promesas de Isaías 41 para ver estas tres promesas donde Dios nos dice que no temamos. Isaías 41, versículo 10. La primera promesa de no temer. Dice allí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué promesa tan impresionante. En lo particular es una de las que más me gustan a mí, esta promesa. Apréndetela de memoria, porque tenemos que apropiarnos de esta promesa. Tenemos que hacerla nuestra. Y mira cómo empieza. Empieza con un mandamiento. Dice: no temas. No es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. Dios te está diciendo: no tengas miedo. Es una orden. No tengas miedo. Y luego dice la razón: porque yo soy tu Dios. Es la primera promesa. Tú y yo no debemos de tener miedo, porque no estamos solos en este mundo. No somos huérfanos. Jesús les dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar otro. Y hoy en día ese otro está con nosotros. Es el Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está conmigo. Repite conmigo y di: yo no temo, porque Dios está conmigo. La solución que Dios da en esta promesa para el miedo es asegurarnos que Él está con nosotros. Él está con nosotros. No vamos solos. Su presencia en nuestra vida hace toda la diferencia. El salmista, Salmo 27:1, si lo pueden poner en la pantalla. Fíjate lo que dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego el apóstol Pablo en Romanos 8:31 también dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿de quién temeremos? Si Dios es con nosotros, ¿de quién nos atemorizaremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie. El apóstol Juan, en su primera epístola, él menciona en el capítulo 4 que Dios es amor. Dios es amor. Pero también en ese mismo capítulo el apóstol Juan dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Si Dios es amor y el amor echa fuera el temor, significa que la presencia de Dios en nosotros echa fuera todo miedo. Echa fuera
todo miedo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿En qué tiempo verbal está? ¿Está en pasado? Dice yo estuve. No. ¿Está en futuro? Dice yo estaré. No. Está en presente. ¿Y presente es cuándo? Hoy. Dios está hoy contigo y conmigo. Hoy está aquí. Dios está aquí porque tú estás aquí. Y donde tú estás, ahí está Dios. ¡Qué increíble! La presencia de Dios en el Antiguo Testamento siempre estuvo en un templo. Pero ese templo era de piedra. Pero en el Nuevo Testamento la presencia de Dios ya no está en un templo. Bueno, sí está en un templo, pero ya no de piedra, sino en un templo de carne y hueso. Escúchame. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios, el Shekinah, como dicen los hebreos, el Shekinah, la presencia de Dios, se manifestaba en un solo lugar, el lugar santísimo. No en el lugar santo, no en el patio del tabernáculo, sino en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, entre los dos querubines que estaban sobre el arca. Allí se manifestaba la presencia de Dios. Pero hoy en el Nuevo Testamento, el Shekinah, la presencia de Dios, está dentro de ti, lo que significa que tú eres el lugar santísimo. Dios está presente en templos ambulantes, está en ti y en mí. ¡Qué increíble! Yo soy el lugar santísimo donde está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios habita dentro de mí. Dios está conmigo. Dios está en mí. Esta es la misma promesa que Jesús les hizo a sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Si pueden ponerlo en la pantalla, por favor. Estas son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo termina con esta frase de Jesucristo, diciéndole a sus discípulos: he aquí yo, ¿qué dice? Estoy con vosotros, ¿cuántos días? O sea, ¿de lunes a domingo? Todos los días. ¿O nada más los domingos? ¿O nada más cuando vienes a la iglesia? Todos los días, a toda hora. Jesús les prometió a sus discípulos que Él está hoy con sus discípulos todos los días. ¿Eres discípulo? Entonces Dios está contigo, porque esa fue la promesa de Jesús. Cuando entendemos que Dios es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Dios qué? Dios con nosotros. Cuando entendemos esto, todo miedo se esfuma de nosotros. Dios y el temor son incompatibles. No pueden habitar juntos en una persona. Esta es una verdad. Aunque a veces no sintamos a Dios, como decía Tavo el domingo, Él está con nosotros hoy. Pedro, al final de los evangelios, tú ves a un Pedro miedoso. Cuando Jesús es capturado en el Getsemaní, ¿qué pasó con Pedro y con todos los demás discípulos? Piernas, ¿para qué las quiero, verdad? ¡Fum! Corrieron todos, dejaron solo a Jesús, tuvieron miedo y dejaron solo a Cristo y lo capturan. Después, Pedro está en el patio de la casa del sumo sacerdote, porque allí tienen a Cristo, ahí tienen a Jesús, lo están interrogando, lo están maltratando, y él está en el patio viendo. Y por miedo, allí niega 3 veces a Jesucristo, a su maestro. Después, al día siguiente, Jesucristo está en el Calvario, lo están crucificando. ¿Y dónde está Pedro? Pedro no está presente. Pedro, por miedo, no se aparece. El único apóstol que está presenciando la cruz de Jesucristo es el apóstol Juan. Los otros 11, ni sus luces, por miedo. Después Cristo resucita.
Pero Pedro, junto con los demás apóstoles, dice Juan capítulo 20, que estaban bien encerrados, con la puerta bien cerrada, porque tenían miedo, literalmente. Pero hay un cambio cuando tú lees los primeros capítulos del libro de los Hechos. Tú ves a un Pedro valiente. Tú ves a un Pedro predicando la palabra con denuedo. Tú ves a un Pedro anunciando el evangelio, enseñando en el templo sin miedo al Sanedrín y a los fariseos. Y dices tú, ¿qué cambió? ¿Qué hizo el cambio? ¿Por qué el Pedro del final de los evangelios es un Pedro miedoso, pero cuando empieza el libro de los Hechos es un Pedro valiente? Es un Pedro que asusta de valiente. ¿Qué fue lo que cambió? Y la diferencia fue Hechos capítulo 2 versículo 4, que la presencia de Dios vino sobre la vida de Pedro. El Espíritu Santo fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno de la presencia de Dios. Mi amado, cuando Dios está, el miedo se va. Cuando Dios está, el miedo se va, no tiene cabida. Esta es la primera promesa. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Segunda promesa, versículo 13 de Isaías 41. Dice ahí la escritura: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, aquí va la segunda, no temas, yo te ayudo. Wow. No solo promete estar contigo, sino promete ayudarte. La presencia de Dios no es una presencia pasiva en ti, sino es una presencia activa. Es un Dios que no se queda mirando, sino es un Dios que obra, es un Dios que hace. ¿Y qué es lo que hace? Ayudarte, ayudarme. Un nombre de Dios en el Antiguo Testamento es el ayudador. Y en el Nuevo Testamento también es un nombre para el Espíritu Santo, el ayudador. Dios promete ayudarte. Esta promesa es una oración del rey David, Salmo 30:10. Si lo ponemos en pantalla, el rey David dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Así oraba el rey David. Él pedía la ayuda de Dios. Esta promesa es una bienaventuranza para aquel que tiene a Dios por ayudador. El Salmo 146, versículo 5. Dice ahí la escritura, Salmo 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Si Dios te ayuda, tú eres bienaventurado. Y bienaventurado significa doblemente feliz, doblemente dichoso. Makarios en griego. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. El autor de Hebreos 13, versículos 5 y 6, por favor. Vamos a ponerlo en pantalla. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice así la escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es... ¿Qué debemos decir confiadamente? El Señor es. Eso es lo que tú y yo tenemos que declarar todos los días. Eso es lo que tú y yo tenemos que declarar con confianza, porque esta es una verdad. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacerme el hombre, porque Dios está contigo y Dios te ayuda. No hay que temerle al hombre. Jesús les dijo: no temas al que te puede quitar la vida, teme a aquel que puede echar tu vida en el infierno.
A ese sí teme. Moisés tenía 2 hijos. Tuvo 2 hijos con Séfora, su esposa. Y los nombres de estos 2 hijos le recordaban siempre 2 verdades. Cada vez que Moisés pronunciaba los nombres de sus hijos, era un recordatorio de estas 2 verdades. Uno se llamaba Gersón. Y digo Gersón porque le pone acento en la O, pero también puede decirse Gersón. Y el otro se llamaba Eliezer. Gersón significa forastero, porque Moisés decía: yo soy forastero, yo fui forastero en tierra ajena. Y Eliezer significa Dios mi ayudador. Y quien se llame Eliezer o Eleazar, eso es lo que significa Dios mi ayudador. Porque Moisés dijo: Dios me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Estas 2 verdades deben ser 2 verdades para ti y para mí también, porque tú y yo somos extranjeros en este mundo. Tú y yo, nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Tú y yo somos peregrinos. Nuestra residencia no está aquí. Tú y yo somos Gersón, forasteros, peregrinos. Vamos de pasada por este mundo. No hay nada para nosotros en este mundo. Escúchame, no hay nada para ti en este mundo, porque tú no eres de aquí. Tú eres extraterrestre. Tú y yo somos del cielo. Gersón. Y la segunda verdad, Eliezer. Dios es tu ayudador. Bonitos nombres para hijos, ¿no? Dios es nuestro ayudador. En el Salmo 115, del versículo 9 al versículo 11, 3 veces se repite la frase: Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo. Si ponemos ahí el Salmo 100, dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. 3 veces. Los 3 versículos, versículo 9, 10 y 11, dicen lo mismo: Dios es nuestro ayudador y nuestro escudo. Qué interesante, porque la palabra ayudador es la palabra eser. Eser, ¿sí? De ahí la palabra Ebenezer, aquella piedra que puso Josué en Mizpa y le llamó a esa piedra Ebenezer, que significa: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Eser. Pero la palabra eser significa literalmente rodear completamente a alguien. ¿Sabes tú que la esposa es eser? Ayuda idónea. Génesis capítulo 2 versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Ayuda idónea. Eser nagat. Esa es la frase en hebreo. Qué interesante, ¿no? Que la mujer Dios la hizo para rodear al hombre. Wow. La mujer tiene la función de radar, o sea, está monitoreando todo. No se le va nada. Esa es la función de Dios para el pueblo de Israel, es ser. Entonces, si la escritura en el Salmo 119 está comparando a Dios como nuestro ayudador y con un escudo, significa que Dios es un escudo que nos rodea completamente. Qué increíble escudo tenemos tú y yo. Dios te cubre completamente, por delante, por atrás, por un lado, por el otro, por arriba, por abajo. No hay una rendija por donde el enemigo te pueda pegar, porque Él es escudo alrededor tuyo, porque Él es eser, tu ayudador. Y última promesa para terminar. Volvemos a Isaías 41, versículo 14. Dice ahí la escritura, Isaías 41, 14. La tercera promesa de no temer: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Esta es la tercera promesa: no temas, porque yo soy tu socorro. Wow.
Esta es una promesa, esta tercera promesa de Isaías 41 es para tiempos de emergencia. La primera promesa que vimos en el versículo 10 es para el día a día. Día a día, en el diario. La promesa es que yo estoy con ustedes, yo estoy contigo todos los días. La segunda promesa es para cuando vas a trabajar o a emprender algo. Yo te ayudo. Pero la tercera promesa es para cuando estás en una emergencia. Yo soy tu socorro en una emergencia. ¿Y qué frase la que dice aquí el versículo 14? No temas, gusano. Ay, sola. Le dice a su pueblo gusano. ¿Sí? Está fuerte, ¿no? Porque el gusano es un animalito chiquito, insignificante, débil, vil. Pero ¿no dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1 que Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte? Que Dios escogió lo que no es para avergonzar a lo que es. Que Dios escogió lo vil para humillar a los que se sienten muy importantes. Salmo 22 es un salmo del rey David y es un salmo profético de la crucifixión de Jesús. De todos los salmos, el Salmo 22 es uno de los más proféticos que apunta directamente a la cruz de Jesucristo. Y ahí en el Salmo 22 menciona la escritura en el versículo 6. Dice David: soy un gusano menospreciado. Porque así veían a Jesús. El pueblo de Israel menospreció a Cristo. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Era un menospreciado Jesucristo. Era alguien vil para los líderes judíos. Alguien indigno. El gusano es un animalito que se arrastra en el piso. Pero prefiero ser un gusano que se arrastra y no una víbora. ¿Me estás escuchando? Preferible ser un gusano que una víbora. Nuestra naturaleza no es ser víbora, es ser gusano. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 1 que Dios hizo eso para que nadie se jacte delante de Él. ¿Ok? Es cuando nos sentimos pequeños ante un gran problema que tememos. Es cuando nos sentimos indefensos ante una enfermedad incurable que nos llenamos de pánico. Es cuando nos sentimos débiles ante una fuerte deuda que nos atemorizamos. Es cuando nos sentimos insignificantes ante un gran reto que nos sentimos intimidados. Es en esos momentos de emergencia cuando más miedo tenemos que Dios nos dice: no temas, yo soy tu socorro. Porque cuando más insignificante te sientes, más chiquito te sientes, es cuando más te empanicas. Y es cuando hay una emergencia. Pero allí es donde interviene Dios. El rey David sabía esto. Por eso él oraba de esta forma. Salmo 60:11. Dice allí esta escritura: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Cuando hay una emergencia en tu vida, ¿a quién corres? Cuando tienes un problema de salud, ¿a quién le hablas primero? ¿Al doctor o a Dios? Ya te agarré en frío. Porque normalmente a veces dejamos a Dios como el último recurso, cuando debería ser el primero. Cuando estamos en una emergencia, al primero que debemos de llamar, al primero que debemos de invocar en medio de una emergencia, debe ser a nuestro Dios, porque Él es tu socorro. Y dice el salmista que es vana la ayuda de todo hombre. También el salmista decía, Salmo 121, versículos 1 y 2: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego se responde el versículo 2: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Y tú lees todo el Salmo 121 y es un salmo que te llena de ánimo. Entiendes por qué Dios es nuestro socorro. El autor de Hebreos dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al ¿qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Qué increíble que el juez de todo el mundo es un juez que se sienta sobre un trono de gracia. Es desde esa posición de la gracia que Él emite su juicio sobre nosotros. ¡Qué increíble! Él está sentado en un trono de misericordia y de gracia. Y desde esa posición te juzga. Te juzga con misericordia y te juzga con gracia. No te condena. Por eso es que dice el autor de Hebreos, podemos acercarnos con confianza, libremente, ante el trono de Dios, para hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. La palabra oportuno viene de la palabra griega kairos, y kairos significa tiempo de Dios. El oportuno socorro llega en el tiempo de Dios, no llega en tus tiempos. A veces uno está en una emergencia y dice, Señor, te quiero, pero ya aquí. Pero a veces Dios se tarda y parece eterno la ayuda que dices tú, Señor, ya me van a cobrar, ya van a tocar la puerta y van a venir a cobrarme y no tengo para pagar. Ayúdame, socorro. Mira cuántas veces no vimos nosotros el oportuno socorro para pagar este terreno. Yo recuerdo los pagos mensuales que se tenían que hacer de este terreno. Bendito Dios que en 7 años pagamos este terreno. Pero muchas veces todo el staff fuimos testigos de que días antes de que llegara la fecha para pagar, el pastor preguntaba al financiero, oye, ¿cuánto tenemos para, ya tenemos el dinero para pagar la letra? Y decía el financiero, no lo tenemos. Bueno, ¿qué porcentaje tenemos? Pues tenemos nomás el 50 o tenemos nomás el 60, falta. Y entonces el pastor decía, bueno, vamos a orar. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro socorro. Y nos acercábamos al trono de la gracia para pedir gracia para el oportuno socorro. Y nos poníamos a orar ahí como staff. Y siempre, muchas veces ocurrió que al cuarto para las 3 llegaba el dinero a la cuenta, sobrenaturalmente. Siempre vivíamos a filo, pero es el oportuno socorro de Dios. Escúchame, Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Llega en el tiempo en el que Él tiene que llegar. Pero tú y yo debemos de confiar en que Él es nuestro socorro. Jesús es nuestro socorro en medio de la tentación. Y con este versículo termino. Hebreos 2:18. Dice ahí la escritura, Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer a los que son tentados. Qué increíble que aún en la tentación Jesús es nuestro socorro. Él no te deja. Dice la escritura que junto con la prueba Él te da la salida y nunca va a dejar que tú seas probado más allá de lo que tú puedes. Él está en control porque Él es tu socorro, Él es mi socorro. 3 promesas de Isaías 41 para no temer. Primero, no temas porque yo estoy contigo. Segundo, no temas porque yo te ayudo. Tercer promesa, no temas porque yo soy tu socorro. Otra vez lo repetimos.
para que no se te olviden estas promesas. No temas porque yo estoy contigo. Número 2, no temas porque yo te ayudo. Número 3, no temas porque yo soy tu socorro. Wow, qué promesas tan increíbles, de las cuales tú y yo tenemos que echar mano y apropiarnos de ellas y caminar en fe sobre estas promesas. Amén. Vamos a terminar orando. Cierra ahí tus ojos por un momento. ¿Sí? Cierra tus ojos. Y mira, como dijimos al principio, todos hemos sentido el miedo en algún momento. ¿Por qué? Porque uno no sabe las circunstancias que a veces uno tiene que enfrentar. A veces pasamos por desiertos, pasamos por situaciones difíciles, complicadas. A veces son miedos externos, a veces son miedos internos. Y yo no sé si el día de hoy tú vienes con algún temor. Tal vez en tu corazón, en tu mente, se ha anidado algún temor. Has abierto la puerta de tu corazón para que entre un temor, para que alguna circunstancia te venga a atemorizar. Pero hoy Dios trae estas 3 promesas para tu vida. Yo no sé para quién era este mensaje, esta palabra. Fue algo que Dios puso apenas el día de ayer, pero sentí muy fuerte cuando estaba yo leyendo Isaías 41 tocar este tema del temor. Dios hoy te dice a ti: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo te ayudo. No tengas miedo, porque yo soy tu socorro. Las promesas de Dios son sí y amén, dice su palabra. Cada promesa de Dios es verdadera. Y dice la Escritura que Él es fiel para cumplir cada una de ellas. Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para echarse para atrás. Él es Dios y Él es fiel. Y si Él te ha prometido que Él estará contigo, si Él te ha prometido que te ayudará, si Él te ha prometido que será tu socorro en medio de la emergencia, así será. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Él es un cumplidor de promesas. Él es un cumplidor de promesas. Y hoy Dios está aquí y está contigo. No te ha dejado huérfano. No estás solo, no estás sola. Él te lleva de su mano. Él no te ha abandonado. Dios dice: mira, aun si tu padre y tu madre te abandonaran, con todo, yo no te abandonaré. Yo nunca te soltaré. Qué promesa de Dios. Qué promesa de estar contigo en las buenas y en las malas. Qué promesa de Dios de no soltarte. Tú estás en el hueco de la palma de su mano, y de allí nada ni nadie te puede arrebatar. Él es el buen pastor y Él no pierde ninguna de sus ovejas. Jesús le decía al Padre en Juan capítulo 17: Señor, de todos los hombres que me diste, ninguno he perdido. Ninguno he perdido. He estado con ellos, no los he abandonado. Y es la misma promesa para ti. Tú eres su oveja, tú eres parte de su rebaño, y Él es el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Señor, te decimos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, y
viendo este tema de este mandamiento de no temer, primeramente te decimos perdón, Señor, si hemos dejado que el miedo entre en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, de haberle dado cabida al miedo. Perdónanos si nos hemos intimidado y el miedo nos ha paralizado y no ha permitido que avancemos. Perdónanos, Señor, si no hemos entrado a conquistar aquella tierra prometida que tú nos has jurado dar, pero que no hemos podido entrar por miedo. Nos hemos quedado del otro lado del Jordán. Señor, perdón. No queremos quedarnos en el desierto, Señor. No queremos andar vagando en el desierto como el pueblo de Israel. Queremos ser obedientes a tu palabra. Perdónanos si por miedo hemos desobedecido tu palabra. Perdónanos, Padre. Perdona nuestra incredulidad motivada por el temor, por el miedo. Pero hoy, Señor, te creemos. Hoy te decimos amén. Hoy queremos ser obedientes. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de edificarnos por miedo. Si hemos dejado de edificar nuestros matrimonios, nuestras casas, nuestras familias, nuestro hogar, nuestros hijos. Padre, perdónanos si el miedo nos ha paralizado. Perdónanos, Señor, si no hemos servido en tu iglesia para edificarla por miedo. Por miedo no hemos dado el paso de servirte, porque tal vez nos sentimos insuficientes, indignos, pequeños. Nos sentimos como gusanos. Pero tú dices que tú eres nuestro ayudador. Eres tú, Señor, en nosotros. No somos nosotros, eres tú, Señor, haciendo la obra. Eres tú, Padre, por medio nuestro. Hoy te decimos, Señor, ayúdanos a no temer. Ayúdanos a echar fuera el temor. Creemos, Señor, que tu presencia en nosotros disipa todo miedo, disipa todo temor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por estas promesas. Nos apropiamos de ella en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, muy buenas noches. Dios les bendiga.